Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. Desde hace años la comunidad científica a nivel mundial y nosotros también los chilenos que reiteradamente hemos sufrido el embate de los terremotos, nos hemos preguntado si los grandes sismos son capaces de activar o incluso desactivar la actividad volcánica. Sin embargo, la evidencia científica no era clara, dejando más preguntas que respuestas. Para hablar de este tema y despejar algunas dudas en relación a los volcanes y los sismos y su relación, nos acompaña en esta oportunidad Daniel Basoalto Alarcón, geólogo de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias Geológicas de la misma universidad. Actualmente también investigador de la Universidad de la Frontera. Daniel, bienvenido al Café Científico en línea de la UFRO. Hola Alex, ¿cómo están? Mucho gusto por invitarme y por darme este espacio para poder difundir las ciencias geológicas en este caso, que tanto nos hace falta porque hay mucha gente que o no conoce o no tiene muy claro, ¿no es cierto?, cómo las geociencias día a día, ¿no es cierto?, conviven con nosotros, y hay veces que la gente se olvida y siempre es bueno tener este tipo de espacios para poder ir despejando dudas y contar un poco qué es lo que hacemos. Y en un tema tan interesante como dices tú, Daniel, porque la geología, los volcanes, los sismos es algo que generalmente estamos bastante ávidos de aprender. Daniel, en el caso de los volcanes y esta relación con la actividad sísmica, nosotros de por sí ya somos un país que tiene bastante actividad sísmica y también vulcanológica. ¿Cómo se relacionan finalmente estos dos fenómenos desde la geología? Mira, todo esto partió desde un punto de vista como más de curiosidad, primero personal, porque cuando uno es pequeño y trata de entender un poco cómo funciona nuestro mundo, y después uno define estudiar ciencias de la Tierra, en este caso geología, siempre están estas grandes preguntas sobre los terremotos, sobre los volcanes, sí. Y en un país con esta realidad chilena, donde todos los chilenos que nacemos aquí en este país, al menos vamos a tener, o sea, pero vamos por sentado, seguro, que vas a tener una erupción y un terremoto así fijo. Entonces, y bajo esa primicia de que todo el mundo, ¿no es cierto?, en algún momento va a vivir esto, es que siempre se hacen estas mismas preguntas en las reuniones con amigos o incluso entre las reuniones entre los mismos científicos. ¿Cuál es la relación entre los terremotos y los volcanes y si realmente existe, ¿no es cierto?, un vínculo entre ambos? Entonces, esta investigación que duró varios años y que se desarrolló con otro colega de la Universidad Católica de Temuco, que se llama Cristian Farías, con él nos encontramos en un congreso y nos dimos cuenta que nuestros resultados, él desde el punto de vista de la modelación numérica y mis resultados desde el punto de vista del monitoreo volcánico y sísmico, congeniaban muy bien. Por lo tanto, ahí surgió la idea de poder desarrollar una investigación en esta línea, que termina con esta publicación en una de las revistas más importantes de Estados Unidos, y que de cierto modo despeja un poco, ¿no es cierto?, esta como gran pregunta que si realmente existe este vínculo entre la actividad, en este caso los grandes terremotos, que se producen en las zonas de subducción, que es la zona donde chocan las dos placas, la placa de Nazca por un lado y la placa sudamericana por otro, y que son los terremotos que todos los chilenos conocemos, nosotros los que generan tsunamis, estos terremotos de magnitud 7,5 hacia arriba, estos grandes monstruos, y básicamente cómo le pegan, porque en realidad son las ondas sísmicas que viajan, las que hacen de que, de cierto modo, muevan el volcán, y este volcán reacciona a ese estímulo, que en este caso son ondas sísmicas. Pero nos dimos cuenta de que si bien todos los volcanes de la cordillera reciben, ¿no es cierto?, constantemente todos los terremotos que se producen en el norte, en el centro, en el sur de Chile, nos dimos cuenta de que solamente algunos de los volcanes reaccionan, no todos. Ya. Entonces ese es uno de los primeros argumentos muy importantes que nos dimos cuenta, es que los volcanes que reaccionan para los terremotos son los volcanes que vienen con una actividad volcánica previa al terremoto, o sea que ya vienen con una inestabilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hace la onda sísmica al pasar por estos volcanes que ya vienen muy activos, ¿no es cierto?, y con una, podríamos decir, como con una erupción incubada muy próxima a, lo que hacen las ondas sísmicas es que aceleran el proceso. Y eso fue lo que nosotros logramos ver en 3 volcanes que ya venían con una actividad previa, que era el Nevado de Chillán, el Copahue y el Villarrica.
donde ya venían con una actividad previa, y cada uno reacciona de forma muy diferente, porque ahí también nos damos cuenta de que cada volcán tiene su propia personalidad. La gente los ve como que los volcanes son todos los mismos, pero en realidad hay un mundo detrás, porque cada volcán tiene sus propias características, sus propios magmas con especificaciones geoquímicas diferentes. Entonces, en sí mismo, cada volcán es único y exclusivo, es como un ser humano prácticamente. O sea, nosotros también, si bien somos todos seres humanos, cada uno de nosotros tiene sus propias cualidades. En los volcanes es algo muy, muy similar. Daniel, en esos 3 volcanes que mencionas, entonces, ¿ocurrió un fenómeno similar? ¿Se activó o se desactivó la actividad volcánica a causa de un sismo? Exactamente, nos dimos cuenta que en el caso del Chillán se activó, pero la activación no fue inmediata, sino que en realidad lo que se activó fue el sistema de tránsito de fluidos para el caso del Chillán. Ya. Y duró 4 meses, se empezó a incrementar el tránsito fluido. El tránsito fluido genera actividad sísmica muy característica, entonces nosotros pudimos darnos cuenta que eso justamente después del terremoto comienza este incremento. Comienza a incrementarse la actividad y termina en enero del año 2016 con la primera explosión del volcán Chillán. Hoy en día sabemos de que esta erupción lleva varios años, desde el 2016 a la fecha. Entonces es un proceso largo, pero esta incubación que venía de antes, ¿no es cierto?, se desencadena después del terremoto y pasaron 4 meses hasta que el volcán finalmente comienza a hacer erupción en enero del año 2016. Para el caso del Copahue, que también venía con una actividad inusual previa, esa fue más corta todavía porque el volcán estaba más propenso a hacer erupción. Entonces vino el terremoto y 2 semanas después el volcán entra en una etapa eruptiva. Incluso nosotros lo visitamos, hicimos sobrevuelos en helicóptero y pudimos tomar muestras de ceniza, y efectivamente esas cenizas tenían lo que nosotros le llamamos material juvenil. El material juvenil es material fresco, o sea, lava fresca que sale, ¿no es cierto?, en forma de piroclasto y que cae en los alrededores del volcán, y de esa manera nosotros podemos confirmar que efectivamente el volcán está en una etapa eruptiva. Pero para el caso del... Sí, te iba a preguntar, y en el caso de esas diferencias de tiempo, ¿tiene que ver con esta especie de, comillas, memoria que tienen los volcanes en base a su actividad? Mira, tiene que ver, básicamente, son varios los factores que están involucrados, pero nosotros creemos que tiene mucho que ver con qué tan próximo está el volcán, qué tan receptivo está, ¿no es cierto?, a este estímulo que son las ondas sísmicas producidas por un terremoto. Y la actividad del Copahue ya venía con una rigurosidad mucho más marcada, mucho más importante que la del Chillán, por eso que el volcán estaba como muy próximo. O sea, nosotros ya sabíamos que el volcán iba a hacer erupción en algunas semanas, pero no sabíamos cuándo, y de repente vino el terremoto y aceleró todo el proceso. Entonces yo creo que depende mucho de cómo está el volcán predispuesto para poder, en este caso, reaccionar, ¿no es cierto?, al estímulo del propio terremoto. Y lo otro que tiene mucho que ver es la orientación de las estructuras, que también nos dimos cuenta que con la modelación numérica y con la evidencia de las grandes fallas que controlan los ascensos de magma. Imaginemos que una falla, para la gente que no lo conoce, una falla es una ruptura de la corteza, donde nosotros vimos la corteza por lo general se rompe, porque está ¿no es cierto?, sujeta a grandes presiones. Por un lado tienes la corteza oceánica que empuja, y por el otro lado en todo el continente que se mueve de forma contraria, chocan, ¿cierto?, estas 2 grandes placas, y en ese choque se producen los terremotos y también se producen rupturas. Y esas rupturas están asociadas a movimientos, y esos movimientos finalmente son los terremotos. O sea, se rompe, ¿no es cierto?, se mueve y eso genera un terremoto. Entonces, por esas mismas fracturas es por donde los magmas descienden para generar el volcanismo. Y nos dimos cuenta que dependiendo de la orientación que tengan las fallas, por ejemplo, imaginémonos que puede existir una falla norte-sur o puede existir una falla este-oeste, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta que las fallas, por ejemplo, que están orientadas de forma noroeste-sureste, ¿ya?, son las más propensas a captar ondas sísmicas, sobre todo cuando hay un terremoto que viene del norte. Cuando hay un terremoto que viene del sur, cambia la cosa. Entonces depende mucho también de dónde venga el terremoto, para que la orientación de las fallas geológicas, que es la que facilita los ascensos de magma, también de cierto modo ella también reacciona al movimiento del terremoto y tiene una especie así como de que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Entonces, a medida que van pasando las ondas, las fallas que contienen el magma se pueden o abrir o se pueden cerrar. Y para el caso del volcán Villarrica, nos dimos cuenta que si bien el volcán reacciona en un principio, aumenta un poquito su actividad, nos damos cuenta que la deformación posterior
La deformación de los volcanes nosotros la estudiamos con GPS y nos damos cuenta si un volcán se hincha o en este caso colapsa. Por lo general se hincha cuando va a hacer erupción, o sea, cuando está próximo a hacer erupción el magma asciende y el volcán se hincha. Entonces nos estábamos dando cuenta que el volcán Villarrica se venía hinchando desde hace meses. Viene el terremoto y el volcán, en vez de seguir hinchándose, se desinfla. Se hinchó 6 centímetros y después del terremoto se desinfló 2 centímetros. Entonces nos pudimos dar cuenta... Retrocede un poco su... Claro, retrocede. Entonces nos pudimos dar cuenta que si bien los terremotos en ciertas maneras impulsa o en este caso favorece erupciones volcánicas, dependiendo de la orientación de las estructuras geológicas o de las fallas, también puede desactivar una erupción. Y nos dimos cuenta que en el Villarrica, en este caso, si bien al principio reaccionó el volcán, finalmente el volcán, ¿no es cierto?, tiende a generarse una subsidencia, o sea, el magma vuelve a... No hay mucha claridad dónde, pero sabemos que se mueve el magma, probablemente a zonas más profundas, y la deformación que veníamos reportando cesa, la actividad termina, porque veníamos con mucha actividad sísmica, y el volcán entra en un periodo que ya lleva más o menos 2 o 3 años en un silencio, así como bastante significativo. A finales del 2018, principios del 2019, el Villarrica de nuevo empieza con actividad y hoy en día está en alerta amarilla. Entonces nos damos cuenta de que los terremotos también pueden dejar en stand-by, ¿no es cierto? Un volcán que ya estaba próximo a hacer erupción retrasa el fenómeno, pero no es que lo anule por completo, sino que lo puede retrasar un tiempo, no sabemos cuándo. El volcán probablemente, el Villarrica, haga erupción este verano, el otro año, en 2 años más. No hay mucha claridad, pero el volcán ya ha pasado por varias alertas, incluso en alerta naranja. El año pasado, en septiembre del año pasado, estuvo en alerta naranja, o sea, casi pasando a alerta roja. También, por algún motivo, el magma, ¿no es cierto?, no logró salir de superficie y hoy en día el volcán está en alerta amarilla nuevamente. Se estabiliza un poco. Estamos conversando con el doctor Daniel Basualto, geólogo, vulcanólogo e investigador del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles de nuestra universidad, para conversar sobre la relación de la actividad sísmica y los volcanes. Daniel, nos estabas comentando varios factores justamente que inciden o retroceden un poco la actividad sísmica, la actividad volcánica en base a las ondas sísmicas, como se van proyectando. Tiene que ver también la distancia. También hay antecedentes donde justamente han existido sismos a muchos kilómetros de distancia de los volcanes y así todo se ha activado esta actividad. Claro. O sea, cuando el mundo científico habla sobre la relación terremotos y volcanes, hay que hacer como una gran diferencia. Yeah. Porque los volcanes que están muy cerca del terremoto en sí, se reactivan y hay evidencias de que se reactivan básicamente porque toda la corteza, el terremoto lo que hace es liberar mucha energía, y al liberar mucha energía la corteza se expande. Toda la corteza continental, todo donde vivimos, desde la playa hasta la frontera con Argentina, toda esa corteza se expande y se va hacia el océano. O sea, el continente, por decirlo de alguna manera, crece, ¿no es cierto?, un par de metros, producto de todo este terremoto, y eso hace de que los volcanes muy cercanos a los terremotos generen erupción. El problema era por qué los tan lejanos, como el caso de nosotros, como el caso de Illapel, que Illapel está entre la 4ª y la 5ª región, ¿no es cierto? En esa zona fue el terremoto, el del 2015. Nosotros tuvimos actividad volcánica desde los 600 hasta prácticamente los 800 kilómetros de distancia. Entonces, ¿por qué tan lejos un volcán podría reaccionar? Entonces, la deformación, el argumento de la deformación de la corteza muy cercana al terremoto no podía ser un argumento válido porque los volcanes estaban muy lejos. Entonces nosotros desde esa perspectiva empezamos a investigar, bueno, entonces las ondas sísmicas que viajan, ¿no es cierto? Y ya no es tanto la deformación en sí del medio, sino que la onda que viaja es la que puede perturbar, ¿no es cierto?, a un volcán, y nos dimos cuenta que obviamente no todos se perturban, sino que se perturban los que están próximos, ¿no es cierto?, los que están muy próximos a hacer una erupción, los que vienen ya con una inestabilidad previa, son los que reaccionan, y finalmente los que pueden en un caso hacer erupción o pueden abortar en otro caso una erupción. Y eso va a depender, ¿no es cierto?, claro, de la orientación de la estructura o de la falla que hace de que los magmas asciendan o no asciendan. Perfecto. Eso es básicamente. Daniel, con los datos que se han obtenido o probablemente con lo que venga en investigación con respecto a estos temas, ¿se pudiese eventualmente construir alguna curva de pronóstico de la actividad volcánica en base a la actividad sísmica? Exactamente, ese es como el siguiente paso, ¿no es cierto? Porque este trabajo se logró realizar
gracias a que nosotros acá en Chile tenemos un observatorio volcanológico de calidad mundial que se llama Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, y que justamente está acá en esta zona, en Temuco, y se instaló aquí en Temuco justamente porque al frente de Temuco tenemos a los dos volcanes más activos de Chile y de América, que es el Villarrica y el Yaique. Por eso que se instaló el observatorio acá. Entonces, hoy en día ese observatorio está monitoreando cerca de 45 volcanes, desde el Taapaca en Arica hasta el Hudson en Coyhaique. Y entonces hay una serie de volcanes. En realidad Chile tiene cerca de 100 volcanes activos, pero producto del presupuesto solamente se monitorearon los 45 más activos. Y gracias a que este observatorio lleva una década más o menos instalando estaciones y teniendo datos, es que nosotros pudimos, con esos datos, nosotros pudimos establecer, ¿no es cierto?, cómo estaban los volcanes antes del terremoto, en el terremoto y después del terremoto. Entonces, como el observatorio tiene un montón de datos, ahora el siguiente paso es ver qué volcanes están en alerta, por ejemplo, amarilla, o han tenido una actividad inusual en estos últimos 6 meses, y en base a eso, por un lado, y por otro lado, metiendo la geología, o sea, sabiendo las orientaciones que tienen las estructuras principales de cada volcán, porque recordemos que cada volcán tiene su personalidad. Eso quiere decir de que cada volcán tiene una estructura geológica diferente que facilita los ascensos de magma. Entonces, por un lado, en el modelo podemos tomar un volcán que ya tiene una alerta o tiene actividad inusual, por otro lado, le colocamos la orientación correcta de las estructuras más importantes que tenga ese volcán, y podemos modelar las ondas sísmicas de un terremoto, por ejemplo, el que estamos esperando en la zona norte. Todo el mundo ya sabe que estamos esperando un gran terremoto, ¿no es cierto?, entre la zona de Arica y Iquique. En los últimos 2 terremotos fueron en el 1868 y 1877. Por lo tanto, hace más de 120 años que no hay actividad sísmica importante en esa zona, y que es nuestro próximo candidato más seguro, ¿no es cierto?, a tener un gran terremoto de magnitud 9. Por lo tanto, con ese argumento de magnitud 9, la idea es modelar, ¿no es cierto?, cómo se pueden comportar los volcanes del norte de Chile si es que se llegara a producir, por ejemplo, en los próximos meses, un terremoto de ese estilo, y poder pronosticar, ¿no es cierto?, qué volcanes podrían entrar en erupción y reforzar, ¿no es cierto?, la red de monitoreo de esos volcanes. ¿Cuántos volcanes hay en esa zona donde pudiésemos tener ahí un gran terremoto en el norte? Mira, creo que son cerca de 12 volcanes los que están en la zona norte. Y el más activo de la zona norte hoy en día, que ha estado en alerta amarilla varias veces, es el Lascar. Entonces, uno de los candidatos podría ser el Lascar, y otro de los candidatos podría ser el Irruputuncu, que también es un volcán que ha tenido cambios de alerta no hace mucho. Tuvo un enjambre de sismos volcanotectónicos. Entonces también podría ser un posible candidato en caso de que se genere, ¿no es cierto?, un gran terremoto en la zona norte. Ahora, también es factible, y hace poquito tuvimos un sismo de magnitud 7 cerca de Huasco, sí, ¿cierto? Y esa zona también es una zona, podríamos decir que hace tiempo que no hay actividad sísmica. El último gran terremoto fue en el año 1922. Entonces también hay un gap que le llamamos nosotros. Claro, hay un gap sísmico ahí que también está al debe, y podría, ¿no es cierto?, en los próximos meses o en los próximos años se podría generar un terremoto en esa zona. Entonces podríamos tener 2 candidatos. La ventaja es que justamente en esa zona de Huasco la cordillera no tiene volcanes. Los volcanes, hay una zona acá en Chile donde no hay volcanes. Y eso se explica porque la placa que se subduce con un ángulo que es prácticamente horizontal. Por lo tanto, no hay generación de magma y no tenemos un arco volcánico activo. Eso está más o menos entre Copiapó y Santiago. No hay actividad, no hay volcanes activos en el último 1.000.000 de años. Entonces esa zona vendría a ser, que llamamos un gap volcánico, o sea, una ventana donde no hay volcanes. Entonces, claro, un terremoto en esa zona probablemente no va a despertar a ningún volcán porque no hay volcanes. Porque no hay. Claro, pero sí podría, ¿no es cierto?, si fuera un gran terremoto de magnitud 9, podría afectar a los primeros que están más hacia el norte, y podría también despertar a algunos que están cerca de la zona central. Por ejemplo, el Tupungatito o el San José.
que son volcanes que empiezan, ¿no es cierto?, están en la zona cercana a Santiago y que están a una distancia más o menos prudente, que las ondas sísmicas sí le podrían pegar y podrían tener algún tipo de actividad, ¿no es cierto?, de actividad claro, producto de terremotos en esa zona. Pero yo creo que es mucho más factible ver actividad volcánica, ¿no es cierto?, en el terremoto del norte, porque en el norte sí tenemos una serie de volcanes muy activos y sería mucho más interesante, ¿no es cierto?, que se generaran... que se les genera un terremoto allá. O sea, nadie quiere que se genere un no, por terremoto, supuesto. Sí, pero sí. eso es algo inherente, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza, y como tal tenemos que estar siempre preparados y siempre tener mucha claridad de qué hacer en caso de un terremoto, cómo actuar, y siempre conversarlo en el núcleo familiar, sobre todo cuando hay gente que está trabajando. Bueno, hoy en día con la pandemia estamos todos en la casa, pero en el día a día normal, ¿no es cierto?, o en esta nueva normalidad que llamamos ahora, tenemos que tener, además de ir a trabajar, tenemos que tener muy claro qué vamos a hacer si yo estoy en el trabajo, si los niños están en el colegio, cómo nos vamos a organizar, dónde nos vamos a juntar. Y ese tipo de cosas se tienen que conversar en el núcleo familiar. Y si la gente tiene más dudas, puede acercarse a la página de la ONEVI. Ahí hay varios folletos muy explicativos que también hablan de cómo enfrentar no solamente los terremotos, sino que los tsunamis y las erupciones volcánicas, en caso, ¿no es cierto?, de que tengamos la mala suerte o la suerte, dependiendo de cómo uno lo vea, de poder presenciar uno de estos fenómenos que son tan importantes en este país. Súper importante lo que comentas, Daniel, porque finalmente la pandemia también nos ha derivado a tener el foco de atención probablemente en lo sanitario, pero por supuesto que la actividad volcánica y la actividad sísmica no van a esperar terminar la pandemia probablemente para cumplir sus ciclos geológicos y activar algunos procesos ahí que se van a activar sí o sí, como lo vimos ya hace un par de semanas en la zona central del país. Daniel, tenemos que ir cerrando, pero muy breve, en Chile, ¿cómo se monitorean los volcanes? Ya habías mencionado justamente que a través de sensores principalmente que se instalan. Claro. Hay 3 redes geofísicas como principales. La primera son sensores sísmicos que captan el movimiento de la Tierra. Y ese es como el arma más poderosa para poder pronosticar erupciones, porque los magmas cuando ascienden rompen la roca. Los fluidos cuando ascienden hacen que la roca vibre, por lo tanto todas esas ondas sísmicas son captadas por esta red de sismómetros, se puede localizar y se puede entender qué fenómenos están sucediendo debajo del volcán. El segundo, y también muy importante, es la deformación del volcán. Los volcanes antes de hacer erupción se hinchan, entonces se instalan una serie de GPS que te van diciendo si los GPS se alejan o los GPS se acercan, y de esa manera poder definir dónde se está produciendo esta deformación, también tú la puedes localizar. Y finalmente hay una serie de otros equipos, como por ejemplo medir gases volcánicos, pero eso se hace en algunos volcanes, los volcanes que tienen actividad en superficie, como el Villarrica, que tiene un penacho activo. Hay otros volcanes como el Osorno, que no tienen actividad en superficie, por lo tanto no sería útil medir gases. Pero básicamente estos dos redes geofísicas de GPS y de sismómetros son los que se utilizan a nivel mundial para poder establecer niveles de alerta y estar preparados para una posible erupción. ¿Y estos van cambiando los niveles de alerta? ¿Amarilla, roja? Los niveles de alerta son 4 en el caso de la actividad volcánica. El verde es que el volcán está en su estado habitual, ¿ya? Va a depender mucho hay volcanes en su estado habitual donde no tienen ni un sismo. Nada. Y hay otros volcanes como el Villarrica, por ejemplo, que en su nivel habitual tiene 1000 sismos. Entonces, ese nivel de habitualidad va a depender mucho. Por eso que hay que conocer a los volcanes. No es llegar a instalar equipo y decir, ya, voy a pronosticar. Tengo que tener también datos. Mientras más datos tenga, como del paciente, así como cuando uno va a hacer, me dice, oye, los síntomas. Un médico que me ve, claro, que me ve desde que soy chiquitito, así que me conoce muy bien. Mientras nosotros más tengamos claridad de cómo se comporta un volcán, más precisos podemos ser con los pronósticos. Entonces, hay este nivel verde, que es el nivel base, va a depender mucho del volcán en el que se esté midiendo. Después viene el amarillo, que te dice que el volcán está en un estado inusual. Después viene el naranja, en el que te dice, estoy en un estado inusual y estoy muy próximo a hacer erupción. Y en un estado de alerta roja es que el volcán está o en una etapa eruptiva primaria, o muy próximo a hacer erupción, y en ese caso es cuando ya se empiezan a evacuar zonas que son las zonas más que tienen mayor peligro o mayor riesgo dependiendo desde el punto de vista que uno lo mire. En Chile, por lo general, los mapas que hay son solo mapas de peligro, no hay mapas de riesgo. Nosotros con una alumna estamos haciendo el primer mapa de riesgo en Villarrica, en Villarrica. El primer mapa de riesgo que espero que salga publicado el próximo año, ya está más o menos listo.
pero básicamente en las zonas, cuando ya se genera la alerta roja, se producen las evacuaciones en las zonas más próximas a los volcanes y las que están más cerca de los cauces de los ríos, porque justamente es por ahí donde descienden los lahares, que son unas torrentes de agua con barro que bajan producto de que se deshiela hay un glaciar, ¿no es cierto? La mayoría de los volcanes en Chile tienen un glaciar muy importante. Entonces, cuando comienza la erupción, el glaciar se derrite y bajan estos torrentes muy violentos por los cauces de los ríos y son las primeras zonas en ser afectadas. Por eso que es muy importante partir por ese tipo de evacuación. Súper interesante, Daniel. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Los temas geológicos, que independiente que estemos en pandemia, como conversábamos recién, es importante conocerlos para también justamente estar preparados, informados, en caso de que alguna actividad sísmica o de algún volcán de nuestro país se active durante este tiempo. Muchas gracias por el tiempo de acompañarnos, que estén muy bien. A ustedes por invitarme, muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, chao. Chao. Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo episodio abriremos nuevamente la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Nos vemos.